Vaya al libro de Hechos, por favor. Vamos a tomar asistencia de Biblia. Bueno, yo tenía acá mi guía de lo que iba a compartirles, pero por ahora la voy a dejar de lado. Vamos a ir a Hechos 12, versículo 6, por favor. Bueno, vamos a empezar un poquito antes. Dice el 3, y viendo que esto había agradado que a los judíos habían matado a espada a Jacobo, el hermano de Juan, dice, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, después lo iba a matar. ¿Está bien? Así que Pedro estaba allí en la cárcel, y si usted estuviese en la cárcel como Pedro, que sabe que pasaban los días de la Pascua y lo iban a matar, ¿cómo estaría? Bueno, mínimamente no estaría tranquilo, ¿verdad? Pero acá dice, así que Pedro, a raíz de eso, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche, cuando lo iba a sacar para matarlo, esa misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Qué hacía Pedro? Dormía. ¿Usted podría dormir si esa noche sabe que lo van a matar? Como que no, ¿no? Sin embargo, Pedro estaba durmiendo. Y mire cómo era que dormía, de profundo. Dice, entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole
con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Amén y amén. ¿Sabe? Es un relato casi tragicómico, porque Pedro estaba a punto de que le cortaran la cabeza. Estaba encarcelado, atado con cadenas. Adentro de la misma celda con él había 4 guardias. Fuera de la celda había otros 4 guardias. En la puerta estaban los guardias naturales ya de todo lo que era la cárcel. Estaban las rejas cerradas, estaban la puerta de hierro cerrada. Y Pedro estaba durmiendo, como si nada pasara, como si simplemente era el día de vacaciones para Pedro y se estaba tomando una siestita. Vamos a aprovechar que hoy no tengo que salir a predicar, me voy a dormir, tipo lunes de pastor, ¿no? Entonces, estaba durmiendo y en ese momento aparece el ángel y lo tiene que despertar. Che, Pedro, 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 despertate. Sí, ¿qué pasa? Vamos, vestite y seguime. Y dice que en ese momento las cadenas que lo tenían atado cayeron. La puerta de la cárcel se abrió. Los guardias estaban ahí, pero no veían nada. Ni siquiera a Pedro lo podían ver. Ni siquiera a Pedro lo podían ver. Y siguió avanzando. Y pasó por las 2 guardias y los guardias no lo vieron. Y la puerta de hierro se abrió sin que la tocaran. Y llegó a la calle y el ángel dijo: bueno, listo, hasta luego. Terminó mi función, me voy. Y entonces dice que Pedro como que volvió en sí, dijo: pero esto es verdad, no es mentira. Y estaba libre. Así que se fue hacia la casa donde estaban todos orando por él. Y si usted está orando por algo, ¿qué espera que suceda? Que se cumpla lo que usted está pidiendo. Lo más lógico es que si yo estoy orando porque Pedro salga libre, yo espero que Pedro esté libre. Pero resulta que llega Pedro a la casa, golpea la puerta, escuchan la voz y la primera que escucha ya se asusta y sale corriendo. Le dice a los otros y los otros dicen: estás loca, ¿cómo va a estar Pedro acá si Pedro está en la cárcel? ¿Pero por qué estamos orando? Para que esté libre. Pero no puede ser. Fíjense todos los pensamientos, ¿no? Los distintos idas y vueltas de pensamientos extraños en hombres y mujeres que nosotros admiramos. Son los hombres y mujeres de la iglesia del primer siglo, hombres llenos del Espíritu, poderosos en su caminar y andar, pero sin embargo, miren los pensamientos que tenían. Finalmente salen, le abren la puerta y cuando lo ven, dicen: aleluya, yo sabía porque Dios me iba a contestar. No. Dijeron: ¿qué hace acá? Se quedaron todos atónitos. En lugar de decir: pero claro, yo sabía, sí, estamos orando al Señor, yo sabía que lo iba a hacer. Todos atónitos. Es un relato muy particular, pero muestra la realidad del cristiano. Muestra lo que nosotros tenemos, porque a veces leemos las Escrituras y parece que fueran super hombres, super mujeres, que nunca le pasaba nada y que eran tan perfectos que lo único que no hacían era volar, pero después hasta por arriba del agua caminó Pedro. Así que así los vemos, pero acá nos muestra que en realidad eran tan carne y hueso como nosotros, que tenían pensamientos que no eran los mejores, o los adecuados, o los correspondientes a lo que eran. Y a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. Somos cristianos, hablamos de Cristo, hablamos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablamos que para Dios no hay nada imposible, hablamos cosas maravillosas, pero cuando nos toca a nosotros, ¡cache! ¿Qué pasa acá? Y eso es la naturaleza del ser humano. Es la naturaleza del ser humano.
tenemos pensamientos que no provienen de Dios. Lo que tenemos que hacer es saber qué hacer con esos pensamientos. Porque pensamientos que no sean de Dios van a venir. Algunas se llaman tentaciones, otras son simplemente pruebas o malos pensamientos. Pero pensamientos van a venir. Ahora, ¿qué hacemos con esos pensamientos? Bueno, lo que yo quiero que usted entienda es por qué razón Dios nos pone en situaciones como la de Pedro. Porque tranquilamente, habiendo leído este pasaje, usted puede decir, ¿y no era más fácil que Dios lo librara antes de entrar a la cárcel? ¿Por qué tuvo que esperar que lo metan en la cárcel para después librarlo? ¿Por qué no se puso un paso antes y lo evitaba que lo lleven a la cárcel y listo? ¿Por qué tengo que enfermarme para después pedirle a Dios que me sane? ¿Por qué no evita que yo me enferme? ¿Por qué tengo que pasar por tal situación en lugar de evitar esa situación? Es decir, estamos siempre preguntándonos por qué. ¿Está bien? Y entonces, yo quiero explicarle esta noche, si Dios me lo permite y el Espíritu Santo me da la palabra, quiero explicarles por qué. ¿Por qué pasamos por situaciones? ¿Por qué estamos en situaciones? ¿Por qué siempre primero viene lo que parece ser imposible, difícil, terrible, póngale todos los adjetivos que usted quiera, y después vemos la liberación de Dios? Y esto tiene que ver con algo que Dios hace constantemente por medio de nosotros. Ayer o anoche les prediqué a los hermanos allí en Ramos Mejía acerca de una atadura que es una atadura engañosa, es una atadura que no solemos reconocer, y no porque no se vea, sino que no solemos reconocerla porque nosotros la justificamos. La justificamos. Y la atadura de la cual le hablé fue del miedo. El miedo es una atadura. Y usted va a decir, ¿por qué? Bueno, ahora se voy a explicar. Pero es una atadura espiritual. Pero el problema no es que sea una atadura, el problema es que nosotros la justificamos. Porque seguramente de muchas ataduras hemos nosotros declarado y el Señor nos ha hecho libres, pero de esta nosotros la aceptamos, la recibimos y la justificamos. El miedo, tranquilamente, alguien se puede parar y decir, no, pero el miedo es algo que Dios nos puso para que nosotros podamos defendernos, para estar atentos, y me da toda una explicación acerca del miedo como si fuera correcto. Y yo le voy a decir que bien, que bárbaro, extraordinario. Pero la palabra de Dios dice que no. En ningún momento usted va a encontrar en la palabra de Dios que diga, está bien que usted tenga miedo. Por favor, tenga un poco de miedo. No sea un insensato de no tener miedo. O alguno me puede decir que dice eso. Quiere decir que el miedo no está como un parámetro lógico, aceptable, reconocible y qué sé yo cuántas cosas más de parte de Dios. No. Así que si alguna vez te explicaron que el miedo es un mecanismo de defensa y qué sé yo cuántas cosas más, es mentira. Es lo que el hombre hace para justificar las ataduras que tiene, pero no es correcto, no es verdad. Pero sin embargo, podemos leer, yo les mostraba este versículo que en 2 Timoteo 1:8, que Pablo le dice a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y usted me dice, pero pastor, está todo bárbaro, pero yo no quiero participar de ninguna aflicción, a mí líbreme de todas las aflicciones. Yo creía que venía la cosa por el lado de librarme de las aflicciones, ahora resulta que usted me manda a participar de las aflicciones, no me gusta eso. Bueno,
lo que quizás está sucediendo, como lo anterior, es que no entiendes todavía qué significa participar de las aflicciones. O por qué Pablo le estaba diciendo a Timoteo, le pide que participe de esas aflicciones. Así que lo primero que necesito que entiendas es que allí dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, pero agrega dos palabritas que son la clave del entendimiento de esto. Y las palabritas son según el poder de Dios. Según el poder de Dios. No es solamente de las aflicciones, punto. Dice de las aflicciones, pero según el poder de Dios. Esto marca una gran diferencia. Primero, ante todo, le recuerda a Timoteo el espíritu que recibió Timoteo, que es el mismo que usted y yo recibimos. ¿Qué espíritu recibimos? Bueno, le dice ahí en el 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, yo quiero empezar por lo primero, dice, no nos dio espíritu de cobardía. ¿Qué es la cobardía? Bueno, dice el diccionario, por si acaso, no va a ser que usted me diga, usted lo está inventando, yo me fui al diccionario, si quedamos todos contentos, dice, cobardía, miedo o falta de valor ante situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo. ¿Qué es la cobardía? Miedo. Miedo. Así que si dice que no nos dio un espíritu de miedo, porque usted me va a decir que está bien tener miedo. ¿Por qué se contenta con tener miedo? ¿Por qué ante cualquier situación nos dice, no, está bien que tenga miedo, estoy al borde del precipicio, ¿qué quiere? Que esté contento, tengo miedo? Y usted me dice, está bien. Viene algo nuevo. Y me dice, ante lo nuevo que tengo, miedo. Te sacan de ese trabajo y te dicen, ahora vas a trabajar con las computadoras, pero resulta que vos nunca viste una computadora. ¿Qué tenés? Miedo. ¿De qué? De no saber, de no poder, no aprender. Pero yo te voy a enseñar. ¿Y si no aprendo? Y me lleno de miedo, ¿no? Y cambia algo, vengo yo un día mañana y digo, bueno, a partir de ahora en la iglesia vamos a hacer esta cosa. No, pastor, deje todo como estaba, está todo tranquilo, estamos todos bien, déjelo todo así. ¿Qué me está diciendo? Tengo miedo del cambio que usted quiere hacer, pastor. Yo estaba tranquilo, así que me viene a cambiar ahora las cosas. Es decir, el miedo está constantemente en el cristiano, pero como oculto detrás de una justificación. Es normal que tenga miedo. Y si viene y te dice, ay, viene tu esposo y te dice, ay, mirá, me cambiaron de puesto en el trabajo y voy a hacer, como dije, recién voy a tener que estar con la cosa, ¿vos qué le decís? Y te dice, tengo miedo. Bueno, es normal que tengas miedo, pero tranquilo, todo va a estar bien, vas a aprender. Pero le decís que está bien que tenga miedo. No decís, pero, incrédulo, insensato, ¿cómo vas a tener miedo? No le decís así, ¿no? Le aceptás el miedo como normal. Entonces, yo quiero que vos veas que el espíritu que recibimos es un espíritu ¿para qué? Para no tener miedo. No es para tener miedo y llevarlo con nosotros. No es para decir, bueno, miedo, vení de la mano, vamos juntos. Una vez me enseñaron eso, tomá la mano del miedo y salís justo y caminá y un día, en un momento se te va a perder. Hermano, el miedo no es para agarrarlo de mano, el miedo es para echarlo fuera, es una atadura, hay que sacarla. Espiritualmente hay que sacarla, no es para caminar con él. Lo segundo, entonces, es que le dice tres cosas que necesitamos nosotros tomar. Lo primero le dice, aviva el fuego del don de Dios. Si el fuego está apagado, ni que hablar, pero si está bajito, obviamente otras cosas pueden. Vio en la selva usted, lo habría visto en las películas, qué sé, en tantos lados, que para que los animales no se acerquen, ¿qué hacían? Fuego. Pero cuando el fuego se apaga, vienen los animales, ¿está bien? Y si el fuego está bajito, es como que se acercan, porque no le tienen tanto miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo
para que las bestias que me pueden matar no se acerquen. Tengo que mantener el fuego bien encendido. Y espiritualmente también necesito el fuego bien encendido para que las bestias, los demonios no se acerquen, porque le tienen miedo al fuego. ¿Me va siguiendo? Segundo, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Bueno, creo que habría que poner un poquito de énfasis en esto, ¿verdad? Porque déjame decirte que la vergüenza a salir a predicar, la vergüenza a hablarle a algún conocido, la vergüenza a hablarle a tu amigo porque qué sé yo, la vergüenza, ¿sabe qué es? Miedo. Miedo. La vergüenza es miedo, y con miedo no se puede hacer la obra. Y entonces aparece la tercera, que era la que estamos tratando, que es participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Teniendo en claro entonces esto, podemos entender por qué participar de esas aflicciones. Para entenderla, quiero mostrarte algunos testimonios bíblicos, pero quiero que empieces a recordar qué le pasaba a Pedro la noche anterior en que lo iban a sacar para matar. Estaba muerto de miedo. No, dormía como un loco, dormía como un angelito, dormía como un bebé. ¿Empieza a darse cuenta que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Empieza a darse cuenta que Pedro tenía algo que quizás nos está faltando, que es una liberación de una atadura llamada miedo? Pedro no tenía miedo, pero le iban a matar, pero no tenía miedo. Algo Pedro tenía, o déjeme decirle, algo Pedro no tenía más. No tenía más. ¿Por qué dice que no tenía más? Porque un día, estando en un bote, lo miró a Jesús, le dijo, manda que yo camine también arriba del agua. Y Jesús le dijo, ven. Y él sacó el pie del bote y empezó a caminar arriba del agua. Y era maravilloso. Pero después, ¿qué pasó? Miró para el costado y tuvo. Así que el miedo estaba en Pedro. ¿Por qué ahora no aparece? ¿Por qué cuando caminaba arriba del agua tuvo miedo y ahora que lo iban a matar no tiene miedo? Evidentemente, esa atadura ya no estaba en Pedro. Vaya a Daniel 3. Recuerde que estamos tratando por qué participar de las aflicciones. ¿Por qué participar de las aflicciones? Pero según el poder de Dios. Aquí nos vamos a encontrar con 3 amigos, dado que estamos cerca, ya ayer fue el Día del Amigo, y con 3 amigos de Daniel. Dice el versículo 3:23 de Daniel, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados, diga conmigo atados, pero dígalo con ganas, atados, dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo cayeron? Atados. Aquí dice que los metieron atados. Y estamos hablando de ataduras. Ataduras que el diablo pone. Pero luego, lo que el rey ve no es lo mismo que este versículo relata. Versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Él dijo, he aquí, yo veo 4 varones, pero sueltos, entraron atados y ahora estaban sueltos. Y usted decir, lógico, el fuego le quemó las ataduras. Sigamos leyendo. Sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El fuego no los tocaba. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que entraron atados pero ahora estaban desatados? ¿Qué hubo en el medio? ¿Qué hubo en el medio entre que ellos entraron atados y ahora estaban desatados? Hubo un compromiso al Señor. Hubo un compromiso al Señor.
ellos estaban dispuestos a participar de las aflicciones sin renunciar a Dios. Dijeron, o te arrodillás delante de la estatua y la imagen de más, o te tiro dentro del fuego. ¿Y sabe qué les dijeron ellos? Haz lo que quiera. Nosotros no nos vamos a arrodillar delante de Él. Nuestro Dios es poderoso para salvarnos de tu fuego. Y si no lo hace, no importa, igual tampoco nos vamos a arrodillar. Eso es participar de las aflicciones. Estar dispuesto a participar de las aflicciones. Así que los ataron y los metieron. Yo no sé si tenían miedo, pero que quisieron darles miedo, ninguna duda. Quisieron meterles una atadura de miedo, ninguna duda, porque dijeron, si no lo haces, te metemos. ¿Qué querían hacer? Que tuvieran miedo. Pero cuando entraron en el fuego no tuvo poder sobre ellos. Y vino el ángel de Jehová, que era el mismo Jesús, y los guardó, los recubrió, de manera tal que el fuego ni siquiera le tocó el cabello. Dice que al salir, ahora lo vamos a leer, ni siquiera olor a humo tenían. Y yo quiero que entiendas que eso es lo que hace que las ataduras caigan. Tu compromiso para con el Señor. Tu compromiso para con Dios. Hace que esas ataduras caigan, que tus ataduras aún de miedo se caigan y salgas ileso de cualquier aflicción. Y es más, salgas exaltado, engrandecido por Dios. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué ellos no fueron tocados por el fuego? ¿Por medio de qué ellos salieron ilesos? Por medio, según el poder de Dios. Por eso cuando dice, participa de las aflicciones del Evangelio, pero dice, según el poder de Dios. Es decir, vas a participar de las aflicciones, pero no te van a poder tocar, porque hay un poder sobre tu vida que no va a dejar que nada te suceda. Eso es participar, eso es el poder de Dios, eso es el Espíritu Santo. ¿Qué es el poder de Dios? Bueno, según el libro de Hechos 1:8, el poder de Dios es el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. ¿Qué es el poder? ¿Es el Dios Padre? No. ¿Es Dios Hijo? No. Es el Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, yo me voy, pero ustedes van a recibir poder cuando yo me vaya. No dijo van a recibir poder por mí. Dijo, ustedes van a recibir poder cuando yo me vaya. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Amén. Vamos a leer el relato para que usted vea lo que sucedió con estos tres amigos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, escuche esto. Cuando los tiró eran simplemente tres amigos que estaban en rebeldía, a los cuales querían obligar a que doblaran sus rodillas delante de la imagen de Nabucodonosor. Pero ahora el mismo rey Nabucodonosor se acerca y le dice, siervos del Altísimo. ¿Sabe qué pasa cuando usted participa de las aflicciones? Usted pasa de ser un simple ciudadano, una simple ovejita, un simple hermano de la iglesia. Usted pasa a ser de lo que usted estaba haciendo, a ser un siervo del Dios Altísimo. Y es una categoría totalmente distinta. Es como que Dios viene y te saca de ser el soldadito y ahora te pone como general y te dice, acá tenés tus, ¿cómo se llaman esto? Tus galones, y ahora eres un siervo de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Y él le dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Mire, ahora todos estaban interesados en ellos. Así va a suceder contigo cuando empieces a caminar y a pasar parte de las aflicciones.
según el poder de Dios, la gente va a venir a mirar a ver qué te pasa. ¿Cómo puede ser que vos estés bien? ¿Cómo puede ser que pasaste por semejante prueba y estás mejor que antes? Van a venir a mirarte. ¿Cómo? Dice, vinieron a ver cómo el fuego no había tenido poder sobre ellos. Escuche esto, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre ellos, así como está sobre tu vida, así como está sobre tu vida. Dice, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios hace. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos con que confiaron en él. ¿Dónde está la clave, hermano? Confiar en él, confiar en él. No importa si tenemos que entrar adentro del horno de fuego, como se llame tu horno de fuego. Quizás se llame enfermedad, quizás se llame necesidad, quizás se llame, no sé, lo que sea. Pero no importa si entras ahí. Si confías en Él, vas a salir por la otra puerta intacto, porque ese poder del diablo no va a tener ninguna autoridad sobre tu vida. Amén. Y dice, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entraron atados, entraron como apretándolos para que tengan miedo. ¿Y cómo salieron? Sin miedo, sin ataduras y engrandecidos. Eso es lo que va a hacer cada vez que participes. Cada vez que nosotros participamos de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, nuestra vida cambia, pero no para peor, sino para mucho mejor. Amén. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En Egipto eran esclavos. Un esclavo tiene miedo de todo. Miedo de decir, miedo de no decir. Miedo de moverse, de no moverse. ¿Por qué? Porque por todo lo castigan. Un esclavo tiene el miedo como su razón de vida. Y ese pueblo clamó a Dios y Dios mandó un libertador, Moisés. Moisés llegó, se encontró con mucha resistencia. El faraón no quería dejarlo salir, pero Dios extendió su mano con poder. Usted conoce la historia, las 10 pruebas, las 10 plagas, y sacó todo el pueblo, y lo sacó con poder, con autoridad, lo sacó en libertad y sin ningún enfermo. Pero ese pueblo salió todavía con una atadura, la misma que tenía en Egipto. En Egipto eran esclavos, pensaban como esclavos y tenían una atadura de miedo. Y salieron al desierto con esa atadura de miedo. Y llegaron a un punto en que Dios dice, bueno, esa atadura tiene que salir. No pueden tomar la tierra prometida con esa atadura. Y yo quiero decirte, no podés tomar tu tierra prometida con esa atadura. No podés. Tenés que ser libre de esa atadura. Así que los llevó a un lugar donde iban a tener que participar de aflicción. Los llevó a un lugar donde quedaban encerrados entre el mar y el ejército de Egipto. Y estando allí comenzaron a ver que era imposible seguir avanzando. El mar estaba por delante. Pero se dieron vuelta y los ejércitos avanzaban y venían a matarlos. Y sabían que estaban encerrados. Y comenzaron a gritar, a dar gritos de miedo, a dar gritos de terror, a dar gritos de miedo uno tras otro. Porque sabían que iban a morir. Y entonces, en ese momento, aparece la voz de Dios y le habla a Moisés. Y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche, que no se detenga. Es necesario
que les quite la atadura de miedo que tienen. Éxodo 14:10 dice: cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? ¿Dónde hablaban estas palabras? ¿Pero ahora estaban en Egipto? ¿Ya habían salido de Egipto? ¿Con poder? ¿En libertad? ¿Con salud? ¿Con oro? ¿Sí? Sin embargo, la mente era la misma. La atadura seguía siendo la misma. Ellos mismos con su propia boca le decían: lo mismo que te decíamos en Egipto, tenemos miedo de salir, te lo decimos ahora. Queríamos estar en Egipto, tenemos miedo. ¿No era esto lo que te decíamos cuando estábamos en Egipto? Diciéndote: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Yo quiero que entiendas algo. La atadura de miedo, esa que vos justificás, esa que le decís: bueno, está bien, tengo un poco de miedo, está bien, esa que justificás es la que te lleva a la esclavitud de la cual has estado atado hasta ahora. Hay muchas personas, muchos cristianos, que viven atados al miedo a enfermarse, al miedo a que se enfermen sus seres cercanos, al miedo al no poder, al miedo al no pertenecer, los jóvenes a no ser parte de. Miedo: ay, pero yo si no hago esto no soy parte de, no me incluyen, no me aceptan. Y miedo. Y son cristianos y están llenos de miedo. Son ataduras. El miedo te lleva otra vez a esa esclavitud. ¿Y si ahora que se sanó y si se vuelve a enfermar? ¿O no? Eso es una atadura. Y eso te esclaviza. Porque no podés ser libre para avanzar. ¿Cómo vas a avanzar si tenés miedo de lo que pueda pasar? Bueno, ahora que estoy sano me voy de vacaciones. No, porque si estoy en vacaciones y me llega de nuevo la enfermedad, ¿qué hago? No sos libre de irte de vacaciones. Ahora que me sané del estómago me voy a comer una torta de chocolate. No, porque me va a hacer mal y después... miedo. Si Dios te sanó, te sanó. ¿Me va siguiendo? Son esclavitudes que las justificamos, pero son esclavitudes. ¿Y Dios qué dijo? Que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? Amén. ¿Estás seguro o todavía está esclavo de algún miedo? ¿O todavía hay una esclavitud de miedo? Éxodo 14:13, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque Moisés dijo eso por entusiasmar al pueblo, pero él tenía tanto miedo como el pueblo. ¿Cómo lo sabe? Porque estaba clamando a Dios. Si no, no hubiese clamado. Y Dios le dijo: ¿por qué me estás clamando a mí? ¿Qué haces clamando a mí? Yo te puse a vos para que esté al frente. Vos también con miedo. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Pero seguimos teniendo un pueblo lleno de miedo. Ahora tenían que meterse en el mar. Moisés abrió las aguas, pero imagínense las aguas. Usted ve el mar y de pronto ve una columna acá de no sé cuántos metros de altura de agua, y de otro lado otra columna de no sé cuántos metros de agua, y le dice: métanse por ahí. Métete vos. ¿Y si el agua se nos cae encima? Pero ahí Dios le quitó la atadura. Y entraron con esa atadura. Pero ni bien empezaron a caminar en medio del mar, la atadura empezó a irse, y a irse,
y a irse, y los demonios salían, y salían, y salían, y salían, y salían, y cuando ellos llegaron del otro lado ya no salió un pueblo atado con miedo, del otro lado eran totalmente libres, y veían cómo sus enemigos caían debajo del agua, y nunca más se levantaron, nunca más volvieron a ese temor. Aleluya. Ellos dieron un paso de confianza al meterse en medio de la columna de agua. Dieron un paso de confianza, paso que dieron en su confianza a Dios, y que Dios los libró de la atadura. Esa atadura que tienes, alguno me decía por ahí, a veces, esa atadura solo se puede librar cuando te decides a participar de las aflicciones confiando en el poder de Dios. Amén. Eso hizo que esas ataduras cayeran, entraron al mar con miedo, pero salieron libres, salieron en victoria y nunca más tuvieron miedo. Yo no sé cómo llegaste hoy, pero por lo que puedo escuchar, con alguna atadura de miedo llegaste. Pero si decides hoy meterte más adentro con el Señor, decides meterte a ese lugar de confiar, a pesar de, escuche esto, a pesar de, no es confiar porque nunca me pase nada, sino es confiar a pesar de. Es confiar cuando las cosas están mal, es confiar cuando el mar no se abre, es confiar cuando el camino no parece claro, es confiar cuando la cosa parece imposible, es confiar cuando la enfermedad no pasa, es confiar cuando te dicen no hay más solución. Es meterte lo suficientemente adentro con Él para que pueda venir la bendición. ¿Se acuerdan? Pedro, viene Jesús y Pedro estaba frustrado y seguramente todavía con miedo, porque no había pescado nada. ¿Qué le iba a dar de comer a su familia? ¿Cómo llegar a su casa y decirle no tengo nada? Hoy vamos a tener que hacer ayuno. Y mientras estaba con esos pensamientos, se acerca a Jesús y le dice, Jesús, a Pedro, Pedro, ¿me prestas la barca? Y Pedro dijo, sí, Señor. Así que Jesús se subió a la barca, la separó un poquito de la orilla, y Jesús empezó a predicar. Y terminó de predicar y todo lo que usted sabe que pasaba. Y lo mira a Pedro y dice, bueno, Pedro, ahora necesito que vayas más adentro, más profundo, Pedro. Y Pedro le pregunta, ¿para qué? Pero necesito que vayas más profundo, porque a la orilla, en la orilla, Pedro, no puedo darte la bendición. En la orilla, Pedro, no viene lo sobrenatural. Y yo quiero que usted entienda, mientras usted permanezca en la orilla, no va a recibir lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios se da en la profundidad. Cuando usted se mete adentro, cuando usted va más adentro, y quizá va contra toda posibilidad. Yo creo que cuando Pedro decidió ir, sin lugar a dudas, Pedro se fue con todas esas dudas, con todo ese pensar, diciendo, pero no hay peces hoy. Y quizás usted tendrá que ir con el no se puede. Me dijeron que no se puede, pero igual voy para adentro, en confianza. Me dijeron que ya no hay más nada que hacer, pero no importa, igual voy confiando y me meto más adentro. Y si tengo que orar, oraré. Y si tengo que ayunar, ayunaré. Y si tengo que hacer pacto, haré pacto. Y si tengo que hacer lo que tenga que hacer, voy a hacerlo. Y si tengo que estar 30 días, 40 días en ayuno, voy a hacerlo. Pero voy a confiar que Dios me va a sacar en libertad, que Dios me va a sacar en victoria. Así que Pedro fue con todas esas conversaciones. Lucas 5:8. Y cuando llegaron a la profundidad, Jesús le dijo, tira las redes, Pedro. Y Pedro tiró una sola red, aunque Jesús le dijo que tirara todas. Y dice, y viendo esto, ¿qué veía Pedro?
Y viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Qué se había apoderado de él? ¿Qué es el temor? Miedo. Tenía miedo. El miedo se había apoderado de él, y no solamente de él, sino también de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: está bien que tengas miedo. ¿Cómo no? Si ustedes al empezar me dijeron que el miedo está bueno, hay que tener un poco de miedo. Pedro tenía miedo, y Jesús, ¿qué le dijo? No temas. No temas, no tengas miedo, Pedro. Desde ahora que te saco la atadura de miedo, ya no vas a ser más pescador de estos peces. De ahora en más vas a ser pescador de peces, de hombres. Déjeme decirle algo. La palabra de Jesús fue: no temas. Esa atadura caía y Dios lo levantaba, lo engrandecía. Ahora sería pescador de hombres. Hermanos, no se puede hacer la obra con ataduras de miedo. No se puede hacer la obra con ataduras de miedo. ¿Qué pasa si yo le digo: mañana va a salir el sol? Que va a salir. Digo: mañana necesito que salgan todos a predicar a las calles. A donde usted esté, no importa, no me interesa. Pero que vaya a predicar a la calle. ¿Sabe qué le va a parecer? Miedo. Yo no sé cómo hacerlo. Si me rechazan, me da vergüenza. ¿Qué le digo? No sé qué decirle. Todas esas cosas aparecen. Miedo. Por eso se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, yo te tengo que hacer pescado de hombre, pero con esa atadura no podés. Así que, Pedro, vamos, bien adentro, aunque vaya en contra de todas tus creencias, aunque vaya en contra de toda tu razón, vamos más adentro, porque te voy a mostrar que tu razón y que tu miedo no sirven para nada. Yo te voy a mostrar que con mi poder las cosas suceden de forma sobrenatural. Yo te voy a mostrar lo que podés hacer conmigo. Ahora que lo viste, Pedro, ahora que estás sin miedo, ahora sal y ve a buscar a los hombres, porque vas a levantar una iglesia. Amén. Hermanos, tenemos que conquistar. Tenés que conquistar tu tierra. ¿Qué es tu tierra? Tu tierra es primeramente tu vida, pero también es tu familia, tus hijos, pero también es tu salud, la de tus hijos, pero también es tu bienestar económico, la de tu familia, también es tu trabajo. Todo eso tenés que conquistar. ¿Cómo lo vas a conquistar? Sacando la atadura de miedo que había en tu vida. Cada vez que Dios te pida, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es porque Dios tiene un propósito. No es para que sufras o que termines mal. Es porque Dios tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Es que Él está a punto de darte una gran victoria. Él está a punto de hacerte vencer todas tus ataduras y que caigan para siempre. Él te va a exaltar, te va a engrandecer, te va a poner en lugares donde nunca hubieses llegado a menos que pasaras por ese sitio. Él lo va a hacer, pero también te va a usar para que su nombre sea glorificado. También te va a usar para que su nombre sea glorificado. ¿Y sabes qué va a pasar? Esto va a pasar. Así lo va a hacer hoy mismo si decides participar. Isaías 49:2 dice: hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. ¡Wow! Vas a hablar y tus palabras van a ser como una espada. Como una espada. Así lo hace referencia a la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿verdad? Y acá dice que tus palabras van a ser como espada. Imagínense de qué se trata eso. Dice: me ha escondido bajo la sombra de su mano. ¿Sabe qué es estar bajo la sombra de la mano de Dios? Es estar bajo la gracia de Dios.
Cuando todo les va mal, a vos te va bien. Cuando todo no le salen, a vos te sale. Cuando se viene la sequía, a vos vivís con un río al lado. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios va a estar sobre tu vida. Y por último dice, soy como una flecha afilada en su aljaba. Nadie te va a poder frenar. Y entonces así te llamará. Me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En estas palabras el miedo no encaja, el miedo no entra, pero hay unas palabras que debemos tomar para nosotros y entenderlas y vivirlas, para que ya el miedo no esté nunca más. Las palabras que Dios le da a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esas son las palabras para nosotros. Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, porque nadie te podrá hacer frente, porque ese poder estará sobre tu vida, te dará la victoria, vencerás y vas a avergonzar a todos tus enemigos. Amén. Aleluya. Aleluya. De esto se trata, hermanos. De esto se trata, hermanos.